Qué bueno poder hacer uso de estas herramientas tecnológicas para poder seguir siendo iglesia, para poder seguir creciendo, anunciando el evangelio. Y bueno, en esta noche vamos a seguir avanzando en el desarrollo de nuestro estudio bíblico acerca de nuestras doctrinas fundamentales. Como miembros de la gran familia Asamblea de Dios, tenemos un canon doctrinal, que es el que nos rige, es lo que creemos todos y en lo que nos hemos puesto de acuerdo. Hace 8 días hablábamos acerca de la Biblia, de lo que es la Biblia para nosotros, la palabra inspirada, infalible de Dios, superior a la conciencia y a la razón. Entendemos que la Biblia tiene poder para transformarnos. Y hoy vamos a abordar la doctrina número 2, y es la doctrina acerca de el único Dios verdadero. Vamos a estar hablando de eso, y nuestra doctrina reza de la siguiente manera: creemos en el único Dios verdadero manifestado en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como la deidad adorable. Lo repito, creemos en el único Dios verdadero manifestado en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como la deidad adorable. Y como una frase introductoria, tendría que decir pues que la Biblia nunca trata de demostrar la existencia de Dios, para nada. La Biblia lo da por sentado. Mira esta cita en este tiempo que estamos leyendo Génesis. Génesis 1:1 dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios no trata de demostrar su existencia. Él existe, Él es. Dios es el único Dios verdadero, y pues un Dios que ha decidido revelarse. En el Génesis vemos cómo se revela a Adán y a Eva para que ellos lo conozcan. Aún se revela a Caín y Abel, aún con respuestas diferentes, pero se revela. Se revela a Set, quien es el primero que le adora. Se revela a Noé, quien vive para agradar a Dios y termina pues salvándose él y toda su familia. Y luego veremos cómo se revela a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, en fin. El punto, amados, con este estudio es que no queremos simplemente que tú conozcas cosas acerca de Dios, sino que realmente lo conozcas a Él, que tengas una relación personal con Dios. Y para desarrollar este tema en esta noche nos acompaña el pastor de nuestra sede en Granada Meta, un rolito que hace años se fue allá y se amañó. Harry, buenas noches, Dios te bendiga. Amén, mi pastor, muy buenas noches. Buenas noches, familia de la Gran Comisión en todas sus sedes, en todas las partes. Qué privilegio estar aquí a su lado, compartiendo y aprendiendo acerca de esta doctrina tan fundamental como es la doctrina acerca del único Dios verdadero. Gracias por la invitación. Bueno, ¿y qué nos puedes decir al respecto de lo que estamos tratando? ¿Cómo es que se ha revelado el único Dios verdadero? Profundízanos un poquito al respecto. Bueno, pues nosotros en las Asambleas de Dios creemos
en el único Dios verdadero. Partiendo de esa base, esto nos habla acerca de exclusividad, o sea, no hay otro. Entonces, el único, no hay otro, Dios verdadero, o sea, puede haber otros, pero no son el verdadero, son dioses falsos. De hecho, el profeta Isaías, en el capítulo 45, versículo número 5, registra estas palabras que dijo el Señor. Él dijo: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. O sea, es algo netamente exclusivo y ya. ¿Listo? Entonces, partiendo de esa base también podemos decir que Dios se ha revelado como el eterno, existente en sí mismo. Así que, por si acaso surgiera la pregunta, ¿quién creó a Dios? Podemos responder: a Dios no lo creó nadie, Él simplemente es y ya. Por eso, desde los días de Moisés, cuando Moisés le dice al Señor: bueno, pero voy a ir al faraón y me van a preguntar que cómo se llama mi Dios, ¿yo qué voy a decir? El Señor le dijo: diles que yo soy y ya, yo soy. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos a Jesús también refiriéndose a sí mismo, hablando y diciendo este versículo tan importante: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se presenta como el eterno, como el creador del cielo, de la tierra, pero también como el redentor de la humanidad. Qué tremendo Dios el que tenemos. Harry, y una pregunta que a veces a uno como pastor le hacen, y es referente a ese tema de la Trinidad, porque como hay tantas corrientes por ahí doctrinales, nos dicen: bueno, pero ¿qué? Yo he leído la Biblia y la palabra Trinidad o la palabra personas, porque nosotros creemos que se ha revelado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué podríamos responder a esas personas que tienen esa inquietud? Bueno, mi pastor, de hecho, tienen razón en decir que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Efectivamente, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Es más, la palabra Biblia no está en la Biblia. Pero eso no quiere decir entonces que no podamos creer en la Trinidad, ni que podamos creer en la Biblia. De hecho, también otras palabras como por ejemplo sancocho tampoco está en la Biblia, y tan rico que es, ¿no? Entonces, si nos vamos realmente a lo literal, podríamos estar cayendo en graves errores doctrinales. Puede que no esté la palabra Trinidad en la Biblia, pero en la Biblia hay cantidades de vocablos y aún versículos que están en armonía con ella. Así que podemos concluir que la Trinidad es una verdad, es Dios manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Harry, digamos, ¿qué versículos así como bíblicos se vienen a la cabeza para poder argumentar esto a las personas? Bueno, hay unos versículos bien interesantes que debemos ojalá aprender para argumentar bien este tema, que es bastante difícil y bastante complicado. Por ejemplo, si hablamos de que el Señor es uno solo, podríamos ir a Deuteronomio capítulo número 6, versículo 4, que dice precisamente eso: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estamos ahí en el Antiguo Testamento. Es uno solo, el único Dios verdadero. Pero también encontramos en el Nuevo Testamento, sobre todo en el bautismo de Jesús en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, que Jesús, como dice ahí el texto, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos,
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, si uno se pone a examinar este pasaje, vemos a Jesús ahí en primer lugar bautizándose, vemos al Espíritu de Dios descendiendo como paloma, no que sea una paloma, sino que tomó esa imagen corporal. Y aparece la voz de los cielos, que es la voz del Padre. Puede que no esté allí la palabra Trinidad, pero están allí los tres siendo nombrados. También aparece en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, el famoso pasaje de la Gran Comisión, que el Señor Jesús mismo dijo: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí aparecen las tres personas. Y el apóstol Pablo, terminando también su segunda carta a los Corintios en el capítulo 13, versículo número 14, usa una doxología en la cual dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Yo no sé dónde he escuchado semanalmente esta frase. Bueno, esa es una bendición apostólica, se llama cuando cerramos nuestros cultos, usamos esa bendición. Sí. Qué bueno, Harry. Realmente hablar de la Trinidad es muy complejo y por eso no queremos desgastarnos en eso, pero sí queremos que sepan esos conceptos básicos. Dios es uno, pero a la vez se manifestó y se manifiesta en tres personas verdaderas que todas son sencillamente Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Se manifestó en esas tres personas y cada una de ellas es Dios. No es que es un Dios más pequeño, más grande, son Dios uno y tres, complejo, pero bueno. Hay algunos atributos que son llamados los atributos naturales. Son los atributos propios en los que se define a Dios en sí mismo aparte de la creación. Porque en Génesis vemos cómo Dios crea lo que hoy vemos, lo que hoy tratamos de entender. Pero indudablemente, antes de esa creación, Dios ya es. Y Dios siempre será. Y hay por lo menos tres atributos naturales que es bueno que ustedes que les gusta tomar apuntes los escriban. Número 1, Dios es espíritu. Y recordamos esa conversación entre Jesús y la mujer samaritana, donde ella pues trata de evadir a Jesús para argumentar cosas y para no dejarse evangelizar, por decirlo de alguna manera. Y Jesús dice una gran verdad: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu y eso está claro. No podemos, y por eso es una abominación, tratar de reducir a Dios a una imagen, que es uno de los métodos o conceptos de idolatría. Imágenes que tratan de representar a Dios, y eso es totalmente absurdo porque Él es espíritu. Número 2, Dios es uno, como ya lo dijimos. No creemos en muchos dioses. No, Dios es uno, es único. Como Harry lo decía, esto es una creencia exclusiva y excluyente. Solo hay uno. En ese orden de ideas somos monoteístas, no politeístas que creen en muchos dioses, menos panteístas que creen que todo es Dios, los animales son Dios, las plantas son Dios, nada de eso, somos monoteístas. Y un tercer atributo natural, además que Dios es espíritu,
que Dios es uno. Lo tercero es que Dios es infinito. Dios trasciende a la creación. Por eso para nosotros, con nuestras mentes tan pequeñas, tan limitadas, es un complique tratar de entender a Dios. Y como dijo un amigo, y lo digo entre paréntesis, alguien me dijo un día, mire, tratar de entender a Dios es absurdo, lo que hay que hacer es conocerlo y amarlo. Y es un consejo para los que somos casados. Tratar de entender a nuestra esposa es complejo, lo mejor es comprenderlas y amarlas, pero bueno, no nos metamos en esos líos. Harry, ¿cuáles son esos atributos activos cuando uno va al seminario bíblico y le enseñan los atributos activos? ¿A qué hace referencia eso? Bueno, mi pastor, los atributos activos quizás son de los más conocidos por las personas. Y son unas palabras raras, pero ya de tanto nombrarlas, algunos en la iglesia, seminarios, bueno, ya saben el significado. Estos atributos activos muestran lo que Dios es en relación con el universo. Por ejemplo, número 1, Dios es omnipotente. Omnipotente significa que Él tiene todo el poder. Y en algunos pasajes bíblicos se le aparece como el Todopoderoso, el Shaddai. O sea, no hay poder más grande que el poder de Dios. De hecho, es necesario resaltar que ni siquiera el diablo tiene más poder que Dios, porque hay por ahí cristianos, entre comillas, que uno les pregunta, ¿cómo va? ¿Cómo le dicen? No, ahí a lo que el diablo me deja. ¡Wow! Entonces, es una equivocación, no. Estamos desde el lado del Todopoderoso, del Dios omnipotente, el que hace mover la tierra, el que hace girar la tierra, el que la tiene ahí en su órbita, el sol, a la distancia, todo eso. Dios es omnipotente, eso es fascinante. Otro atributo activo es que Dios es omnipresente. Omnipresente, o sea, que está en todas partes. Dice por allí un salmo que el ojo de Dios está sobre la tierra. Así que el Señor tiene la más amplia tecnología. No hay una cámara que pueda grabar todo lo que está pasando en el mundo al mismo tiempo. El ojo de Dios sí, porque Él está en todas partes. Ojo, porque una cosa es que Dios esté en todas partes y otra cosa es que Dios habite en algunas partes, que es muy diferente. La Biblia dice que Él habita en la alabanza de su pueblo, que Él habita en el templo nuestro, que es nuestro cuerpo, en el cuerpo de todos aquellos que lo reciban. Así es Dios. ¿Qué otro atributo activo? Dios es omnisciente, omnisciente, o sea, que el Señor todo lo sabe, que el Señor todo lo conoce. Él, como dice la Biblia, ya sabe aún qué es lo que vamos a decir antes de que lo digamos. O sea, es impresionante la grandeza de nuestro Dios. Él sabe lo que estamos pensando, por qué hacemos lo que hacemos. Y ojo por ahí los que creen que hacen sus cositas y nadie los ve. No, Él todo lo sabe. Es más, el salmista escribió y dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu Santo Espíritu? Porque en todas partes está el Señor. Otro atributo activo es que Dios es sabio. Y qué bueno saber eso, que Dios es sabio, lo cual significa que Dios sabe lo que hace. Si tenemos en la Biblia a Salomón como el hombre con más sabiduría en la tierra, pues Dios es eso exponencialmente aumentado. Dios sabe lo que hace y por qué lo hace y para qué lo hace. No hay mente como la de Dios. Y un último atributo activo que encontramos es que Dios es soberano.
¿Qué significa eso? Y me da mucha alegría saber. Pues que el Señor sigue sentado en el trono. Puede que tengamos un nuevo presidente para bien o para mal, lo que sea, pero el Señor sigue allí y de ahí nadie lo va a mover. Y Él toma sus decisiones, sus justos juicios, porque Él es soberano. Nadie le dice que haga, nadie podrá cuestionarlo. El barro no le puede decir al alfarero qué haces o por qué lo haces. No, Él es soberano. De verdad, mi pastor, que estos atributos son maravillosos del único Dios verdadero. Amén. Dios es soberano, Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, sin pedirle permiso a nadie y sin rendirle cuentas a nadie. Y me gustó eso que decías acerca de que Dios definitivamente está presente en todo lugar. Dios está presente, Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes y eso es muy especial. Hay otra serie de atributos que al estudiar la Biblia los encontramos y son los atributos morales. ¿Qué tienen que ver esto? Los atributos morales son en los que Dios se relaciona con los seres humanos. Entonces los atributos naturales están fuera de la creación, los atributos activos son aquellos en relación a la creación y los morales en relación con la humanidad, la corona de la creación. Y en eso podríamos mencionar muchos, pero quiero mencionar solo 6. Número 1, Dios es santo, es decir, Dios no puede pecar. Por eso Santiago dice que Dios no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado. Son debates teológicos. Dios puede hacer todo, sí, menos pecar. Realmente Él no va a pecar porque es santo. Dios es justo. Eso significa que a cada uno le da lo que corresponde. Lo que pasa es que como estos atributos están relacionados entre sí, por lo menos lo que uno ve en la humanidad, en la relación con la humanidad, es que Dios es misericordioso. Y por eso cuando el apóstol Pedro escribe su segunda carta, la gente en ese tiempo, probablemente, igual que ahora decían, ¿y qué? ¿Cuándo es que va a regresar Cristo? Mire cuánto hace que nos dijeron y nada que regresa. Y Pedro dice, no, el Señor va a regresar. Definitivamente el que ha de venir vendrá y no tardará. La cuestión es que Dios es paciente para con todos y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Él es justo. Por eso el diluvio, el justo juicio de Dios. Y por eso el juicio que viene sobre esta tierra, el cual es inminente. Otro atributo es que Dios es fiel. Él es fiel a su palabra. Él no abandona, Él no traiciona. Él es fiel a sus propósitos. Él es fiel con los que son fieles a Él. Dios es fiel. Pablo dice que Dios es tan fiel que aunque muchos le sean infieles, Él permanece fiel. Dios es misericordioso y en su misericordia pues hace salir el sol sobre buenos y malos. En su misericordia pues sencillamente hace que llueva sobre los que oran y los que no oran. Él es misericordioso. Dios es amor. Y eso es lindo cuando Juan lo dice. Dice no que Dios tiene amor, ni que siente amor, sino que Él es amor. Es parte de su naturaleza y Dios es bueno. Cuando a veces estoy en el culto les digo a los hermanos para animarlos, Dios es bueno. Y ellos responden todo el tiempo, Dios es bueno. Realmente Dios es un Dios al que nosotros podemos conocer. Una tareita para que tú también hagas algo allá en la casa es averiguar los nombres de Dios.
¿Con qué nombre se reveló Dios? Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Tzidkenu, todos esos nombres que están por allí, porque es otra forma de conocer a Dios como Él se ha querido revelar. Pero Harry, conociendo esta serie, estos listados de atributos, pues tenemos que pensar en, llamémoslo así, 3 grandes beneficios para nosotros. ¿En qué se beneficia esto que hemos visto? ¿Cuál sería el primer beneficio, Harrison? Bueno, mi pastor, el primer beneficio que encuentra todo ser humano que cree en el único Dios verdadero es que nuestro Dios se deja conocer. Tenemos un Dios que no es allá lejano, apático a las personas, sino que Él se deja conocer. Desde el principio lo ha intentado. Y quizás surja la pregunta, bueno, pero ¿cómo es que se ha dejado conocer Dios? Por lo menos hay unos 3 aspectos en los cuales podríamos decir que Dios se ha dejado conocer. El primer aspecto es a través de la creación, o por la creación. Sí, una gran parte de la revelación de Dios la encontramos en la naturaleza. Esa naturaleza, esa creación que ha sido dada a todos los hombres en todo lugar, sean buenos o no sean tan buenos. Es simplemente abrir los ojos, abrir la ventana, mirar, y yo creo que eso fue lo que hizo el salmista cuando escribió un pasaje tan lindo como el que se encuentra en el Salmo 19, versículos 1 al 4. Uno se identifica mucho con esta poesía hermosa. Él dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Tremenda revelación a través de lo creado. Y esa revelación simplemente a través de la naturaleza nos convence de su infinita sabiduría, de su potencia, de que Él es la fuente de toda hermosura, de que Él es el que le dio a las nubes su color, de que Él, el Dios que se quiere dejar conocer, es el que continuamente nos está diciendo: mira, yo puse el agua, yo puse la luz, hice todo para ti. De hecho, Él creó primero los cielos, la tierra, lo organizó y después creó al ser humano como un gesto de amor y de querer dejarse conocer. Entonces, profundizando un poco, uno puede ver las estrellas, los astros creados. Es una cosa impresionante. De hecho, pensar que Él puso allí los planetas en su órbita, y no sé si mi pastor y mis hermanos que están allí conectados se han preguntado alguna vez: bueno, ¿y si el Sol se acercara 1 kilómetro a la Tierra o se alejara, qué pasaría? Por ahí estoy averiguando y realmente no es muy alentador. La temperatura aumentaría alrededor de a los 500 grados centígrados, o sea que Moriríamos. inmediatamente moriríamos. Pero el Señor, que se quiere dejar conocer, ahí se deja conocer, que nos ama y nos dice: ahí puse el sol para ti, a la distancia adecuada. También podemos ver en esta revelación de la naturaleza las plantas, las criaturas menores, ¿sí? Ver cómo todo está hecho con una exactitud asombrosa. Uno ve, por ejemplo, en algunos insectos, en el ala de una mariposa, miles de escamas. Todo eso obviamente se ve con un microscopio. Ver en fotos el ojo de una mosca,
que tiene más o menos 6.000 o 7.000 lentes. Ver también la tela de una araña que la encuentra uno en la casa, que tiene 300 hebras por hilo, es impresionante. Los 8.000 pares de músculos que tiene el gusanito de seda para que pueda transportarse. La abeja, que tiene más o menos 31.000 pelillos sensitivos que le permiten obviamente sentir, percibir para poder actuar. Los 5.000 lentes que ella tiene en cada ojo, todos en un sistema hexagonal perfecto. O sea, es impresionante cómo el Señor en esa exactitud se ha dejado conocer a través de la naturaleza. Pero también tenemos la Biblia. Y bueno, hace 8 días, muy magistralmente, mi pastor y Uziel hablaron acerca de este tema, que es impresionante. Dios, de una manera sobrenatural, inspiró a santos hombres de diferentes tiempos, épocas, nacionalidades, aún de diferente estrato social, y nos deja un libro maravilloso a través del cual podemos conocer su pensamiento. Un libro escrito y un libro que se puede dejar como herencia a las generaciones. Es otra manera, es otro detalle, es una carta de amor que nos está diciendo: me estoy dejando conocer, conóceme, estoy para ti. Es la voz de Dios. Pero tenemos también un tercer aspecto, y es Cristo, nuestro Señor. Ahí está la plenitud de la creación. Así como se dice, si quiere más evidencias, no hay más. En el Señor Jesucristo, la palabra de Dios toma cuerpo. En el Señor Jesucristo la palabra se encarna. Y por eso ve uno a Juan escribiendo en su Evangelio, en el capítulo 1, versículos 14 y 18, estas palabras. Él dijo: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que, querida familia, esta es una gran bendición, un gran beneficio. Nuestro Dios se deja conocer, y ahora estamos en tiempos donde se vive tanta superficialidad, tanto desenfoque, donde la gente está más empeñada por conocer los últimos avances de la tecnología, cuál es el último teléfono que salió, la aplicación nueva, cuál es la próxima película de Marvel, de los Vengadores, qué parte viene, o conocer incluso las últimas noticias de la región, del país, del mundo, del universo. E incluso las personas pagan por ver, como se dice en el naipe, pagan por conocer a algo o a alguien. Un consejo: aprovecha el hecho de que Dios se deja conocer, apreciando la creación, estudiando la Biblia y acercándote más a Cristo. ¿Cómo la ve mi pastor? Así es. Estos son tiempos tan complejos donde el ser humano tiene que realmente aprovechar esto, porque va a llegar el día en que no van a encontrar a Dios. El profeta Isaías dice: busquen a Dios mientras puede ser hallado, dando a entender que vendrá tiempo en que el ser humano, aunque quiera, ya no podrá. Un segundo beneficio que tenemos que recalcar esta noche es que Dios, con todos estos atributos, es un Dios con el que nosotros podemos relacionarnos. Nosotros podemos relacionarnos con Dios. Y ese ha sido el deseo del Señor desde el principio. En el Génesis vemos cuando crea a Adán y a Eva. A esta primera pareja
pues es Dios quien toma la iniciativa de relacionarse con ellos. Lo que dice Génesis es muy magistral, cómo Dios se paseaba con ellos, qué comunión. Yo trato de entender eso con mi mente y me cuesta trabajo. Ellos, tristemente, igual que esta generación, le prestaron su oído a la serpiente, a Satanás, al diablo, y se dañó esa relación. Pero Dios es tan amoroso que salió a buscarlos y a preguntarles dónde están, qué ha pasado con ustedes. Y desde ahí está Dios tratando de restaurar esa relación. En Abraham, a quien la Biblia llama el padre de la fe, el amigo de Dios, magistral, y cómo a través de Abraham escoge a un pueblo que se va a formar finalmente en Egipto, el gran pueblo de Israel, a quien Moisés pues saca de la esclavitud y todo este proceso en el cual Dios se relaciona. Pero como lo decías, en esas tres formas de revelación, la revelación natural, la creación, la revelación especial, la Biblia, y la revelación especialísima, Cristo. Y es que es Cristo quien hace aproximadamente 2000 años pues decide aparecer aquí entre nosotros. Y Cristo es Dios, Dios encarnado. Y viene con la misión de pagar el precio, porque ya dijimos, Dios es justo y había que pagar el precio por el pecado. ¿Y cuál es el precio del pecado? La muerte. Por eso Cristo tuvo que ir a morir en la cruz del Calvario. Y mire lo que dice la carta a los Hebreos. Me gusta cómo empieza este texto. Dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, la máxima revelación de Dios. Y pues en Jesús, cuando uno lee los evangelios, fue alguien con el que la gente se pudo relacionar, comer con él, hablar con él. Y hoy nosotros también, a través de la persona del Espíritu Santo, que es Dios, también podemos relacionarnos con él y disfrutar de esa linda promesa de la Gran Comisión. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y de repente algunos que están ahí conectados, que no tienen una vida profunda con Dios o están empezando, dirán, bueno, pero yo ¿cómo me puedo relacionar con Él? Eso es tan complejo. ¿Cómo lo hago? Mire, la mejor forma son hábitos espirituales. ¿Cómo cuáles? Número 1, orar, hablar con Dios. A través de eso tú vas a conocer su poder, porque Él promete responder a nuestras oraciones con poder, con autoridad. Cuando oramos debemos recordar que Dios, óyelo, que Dios es sabio, Él sabe lo que me conviene más. Que Dios es amoroso, Él me ama y me va a dar lo que yo necesito porque me ama. Y Dios es poderoso, Él hará lo que tenga que hacer para responder a mi petición. Entonces, orar. Número 2, leer la Biblia. Ya lo dijimos hace 8 días, la Biblia no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Y es a través de la cual podemos oír la voz de Dios. Alguien me dijo un día, pastor, ¿cómo hago para oír la voz de Dios? Le dije, lee la Biblia. Me dijo, no, es que quiero oír la voz de Dios en forma audible. Le dije, léela en voz alta. Punto, porque es la palabra de Dios. Otra forma es el hábito de congregarse, de participar de un grupo pequeño, de tener
hermanos con quien compartir. A propósito, si no perteneces a un GCI, Grupo de Crecimiento Integral, conéctate, estamos para ayudarte. El hábito de dar, que alguien dirá, uy, ¿cómo así? Ya se metieron con mi plata. Pero el hábito de dar, vas a ver cómo Dios te provee, te bendice. Realmente sí puedes conocer a Dios. Puedes hacer de Dios tu amigo, la persona más especial. Hay muchos hábitos. De hecho, hay un libro que el cuerpo pastoral ha leído, que son los hábitos de Jesús, donde hay muchísimos hábitos a través de los cuales puedes conocerlo. Uno de los que yo más practico, y suena redundante, pero es practicar la presencia de Dios. Es decir, vivir todo el día consciente de que estamos en la presencia de Dios. No solo cuando oro, no solo cuando leo la Biblia, no solo cuando estoy en culto, practicar la presencia. Dios es omnipresente, omnisciente. Él está siempre aquí. Mientras estamos en esto, Dios está. Pero hay un tercer beneficio, Harrison, y es el hecho de que debemos vivir para agradar a Dios. ¿Qué tal si nos hablas un poquito acerca de esto de vivir para agradar a Dios? Bueno, mi pastor, es un reto, pero es un beneficio, porque no hay cosa mejor que es vivir para agradar a Dios. Y este hecho de vivir para agradarle a Él se evidencia, eso se tiene que ver. O sea, no es solo decirlo, ay, es que yo vivo para agradar a Dios, pero pues como que el fruto es otro, no. Hay tres aspectos muy sencillos a través de los cuales una persona da evidencias de que vive para agradar a Dios. Y los tres aspectos empiezan por la letra C. Número uno es el carácter. El carácter, un carácter cristiano, un carácter cristocéntrico. ¿Y cómo se logra eso? Porque a veces luchamos mucho con nuestro carácter y entonces, no, es que yo me meto en problemas porque es que soy de un carácter muy fuerte. Y resulta que no es un carácter fuerte, es un carácter débil porque no lo puede controlar. El fuerte es cuando logramos que el Espíritu Santo controle nuestra vida totalmente. Entonces, cuando el Espíritu Santo controla nuestra vida, eso se nota en un fruto, que de hecho la Biblia lo nombra en Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad o gentileza, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Entonces, si tú eres una persona que andas bien en esos 9 aspectos, que tienes un medidor y estás a un buen nivel, entonces puedes decir, no, sí, en mi carácter estoy viviendo para Dios. De otra manera, la clave ¿cuál es? Dile al Espíritu de Dios, sé tú el piloto, aquí te entrego las llaves de mi carácter, manéjalo tú, eso le agrada al Señor. También tenemos otro aspecto, un segundo aspecto, y es la conducta. La conducta que tiene que ver con la forma en que nos comportamos de acuerdo a las circunstancias de la vida. ¿Cómo es nuestra conducta como hijos con nuestros padres? ¿Cómo es nuestra conducta con nuestro cónyuge? ¿Cómo es nuestra conducta cuando salimos de la casa con nuestros vecinos? ¿Cuál es nuestra conducta cuando vamos y cogemos el transporte? Y si es en Bogotá, ¿pagamos el pasaje o nos vamos desde las 3 de la mañana a colarnos? ¿Será esa una conducta que le agrada a Dios? Yo no creo. ¿Cómo es nuestra conducta cuando de pronto alguien nos cierra en el carro, en la moto? ¿Cuál es nuestra respuesta? Si realmente es una respuesta que va acorde a cómo Jesús actuaría, entonces podemos decir, con nuestra conducta le estamos agradando a Dios. Esa es la meta. Y un tercer aspecto, y muy importante también, es la conversación.
nuestra conversación, en nuestra conversación, debemos vivir para agradar a Dios. Y hace 2 semanas hablábamos en todas las sedes acerca de la lengua, ¿recuerdan? La lengua, el buen uso de nuestra lengua en opiniones, en comentarios, tiene que ser sin murmuración, sin pesimismo, no, es que ahora sí, que nos lleve el que nos trajo, no, sin exageración, sin mentiras, o sea, un cristiano mentiroso es una contradicción, no puede ser, sin groserías, son formas sencillas a través de las cuales vamos a evidenciar que vivimos para agradar a Dios. Y ahí podría aparecer la pregunta de rigor. Tú que estás allí conectado, conectada, haz un inventario. ¿Estás viviendo cada día para agradar a Dios o solamente el domingo en la mañana? Vivir para agradar a Dios. Sí, mi pastor, vivir para agradar a Dios es el objetivo y el propósito final de nuestro Creador para nosotros, es lo que Él quiere. Él no está tan interesado en nuestras posesiones materiales, en nuestros títulos, eso es importante, pero no, lo que finalmente Él quiere es que vivamos para agradarle a Él, porque para eso fuimos creados. Él desea que vivamos andando en sus pasos, siendo personas felices y responsables de nuestras buenas actitudes delante de Él. Así que podríamos ya ir redondeando la idea, mi pastor, ¿no? Sí, ¿qué tal si nos compartes la frase de cierre? El honor es para ti, la preparaste. Nos la compartes y oramos porque ya el tiempo avanzó y algunos están como que queriendo irse a ver la novela o yo no sé qué querrán ir a ver. Entonces, antes de que se desconecte, permítanos cerrar con esta frase y orar. Harrison, háganos el honor. Bueno, esta frase, para que no se te olvide, dice así: el bien duradero consiste en reconocer la Trinidad como el único Dios verdadero.